También algunas características de este engaño. Quiero mencionar el primero, el ejemplo de Jacob en Génesis 27-26. Mire, en este caso hubo alianza entre Jacob y su madre. Mire qué tremendo, ¿verdad? En Génesis 27-18, en el 20 y el 24, vemos cuando llegó a su padre Isaac, quería corroborar que verdaderamente era su hijo Esaú. Y le hizo 3 preguntas. Número 1, ¿quién eres, hijo mío? 2, ¿cómo es que has encontrado tan pronto, hijo mío? 3, ¿eres en verdad mi hijo Esaú? Mire qué tremendo. Y luego lo olió para luego bendecirlo. Entonces, mire, en cada pregunta que Isaac hacía a Jacob era la oportunidad para aceptar que estaba mintiendo y confesar la verdad. Y esto nos permite ver que el fraude es un proceso que inicia con transgresión, o sea, tener la intención. Luego, pecar, ¿verdad? Consumar la intención hasta que se convierta en iniquidad. Practican, ¿verdad? Las mismas cosas, el mismo sistema, lo vuelven a hacer, no importa si es familia, no importa si es alguien allegado, no importa si es alguien conocido. El engaño del fraude está presente y hasta se ponen de acuerdo. Aquí, en este caso, hubo alianza entre familia para cometer un tipo de fraude. Mire qué tremendo, ¿verdad? Mentira, falsedad, engaño. Mentira es la expresión que contradice la verdad, ¿verdad? Dicha con intención de que sea creída, según el diccionario. Veamos un ejemplo bíblico de la mentira. El ejemplo de Ananías y Zafira en Hechos 5, 3 al 4. La Biblia deja registrado que Ananías y Zafira quisieron engañar al Espíritu Santo, mintiendo primeramente y sustrayendo, es decir, que robando del precio por el cual vendieron sus propiedades, ¿verdad? Veamos que todos aquellos que hablan mentira lo hacen porque tienen cauterizada su conciencia, según 1 Timoteo 4:2, ¿verdad? Aquí vemos de que ellos vendieron sus propiedades. Miren, hay personas que venden, yo creo que mejor les hubiera sido como esas personas, ¿verdad? Venden sus propiedades, venden casas y como ya es un monto alto, ya no, de esto no voy a estar en lo que es del Señor cuando ya es un monto alto. Pero acá veamos de que también tuvo el mismo problema Ananías y Zafira, ¿verdad? Vendieron su propiedad, pero mintieron, ¿verdad? No dieron la totalidad de lo que era, ¿verdad? Entonces, la característica de la mentira es la avaricia, ¿verdad? Muy buenos días con Dios, que el Señor te bendiga abundantemente. Gracias por estar en sintonía, gracias por ese clic que te permite compartir este programa y que muchos sean bendecidos en este precioso viernes. Hoy te quiero hablar acerca de algunos tipos de engaño. La Biblia dice en 1 de Pedro 2:21, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Entonces, vean, es importante que como cristianos sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que en su boca no hubo engaño, sabiendo que el engaño es producido por el enemigo, quien busca esclavizar, destruir a aquellos que caen en las redes de sus palabras engañosas. En la Biblia vemos por primera vez en Génesis 3:4 cuando se opone a lo que Dios había dictaminado, indicándole a Eva que ciertamente no morirían. Es decir, que la serpiente engañó con astucia a Eva, según lo menciona 2 Corintios 11:3. Por lo tanto, nosotros debemos de ser cuidadosos y pedirles al Señor que podamos discernir el bien y el mal internamente para poder desechar toda malicia y todo engaño, según menciona 1 de Pedro 2, 1 y 3. Entonces, mire, estos pasajes nos dejan ver que el engaño va acompañado de
malicia o de hipocresía o de envidia, así como de difamación. Al identificar estos problemas internos, nosotros debemos de buscar el ser ministrados para ser libres de esos problemas. Acompáñame a ver un tipo de engaño. El primero, el fraude. Génesis 27:34. En estos pasajes vemos cómo Esaú pedía con amargo clamor que su padre lo bendijera, pero Isaac le indica que su hermano había llegado con engaño y se había llevado la bendición. La palabra engaño que aparece en este texto viene de la palabra hebrea mirma. Es el hebreo 47:11 y significa fraude, significa iniquidad, engañador, falso y también significa traición. Entonces, la palabra fraude significa engaño realizado de forma consciente, buscando un beneficio propio, perjudicando a otro. Esto según el diccionario, ¿verdad? Ahora, vemos algunos ejemplos del fraude en los que encontraremos también algunas características de este engaño. Quiero mencionar el primero, el ejemplo de Jacob en Génesis 27:26. Mire, en este caso hubo alianza entre Jacob y su madre. Mire qué tremendo, ¿verdad? En Génesis 27:18, en el 20 y el 24, vemos cuando llegó a su padre Isaac, quería corroborar que verdaderamente era su hijo Esaú y le hizo 3 preguntas. Número 1, ¿quién eres, hijo mío? 2, ¿cómo es que has encontrado tan pronto, hijo mío? 3, ¿eres en verdad mi hijo Esaú? Miren qué tremendo. Y luego lo olió para luego bendecirlo. Entonces, mire, en cada pregunta que Isaac hacía a Jacob era la oportunidad para aceptar que estaba mintiendo y confesar la verdad. Y esto nos permite ver que el fraude es un proceso que inicia con transgresión, o sea, tener la intención. Luego, pecar, ¿verdad? Consumar la intención hasta que se convierta en iniquidad. Practican, ¿verdad? Las mismas cosas, el mismo sistema, lo vuelven a hacer, no importa si es familia, no importa si es alguien allegado, no importa si es alguien conocido, el engaño del fraude está presente y hasta se ponen de acuerdo. Aquí, en este caso, hubo alianza entre familia para cometer un tipo de fraude. Mire qué tremendo, ¿verdad? El segundo ejemplo que te quiero mencionar en el fraude es el ejemplo de sátrapas, que está en Daniel 6, del 6 al 7. Este tipo de personas, los cuales, fíjese, eran funcionarios y gobernadores, planeaban buscar una forma para que Daniel no orara a Dios y que como castigo fue llevado al foso de los leones. Entonces, mire, el pecado, la transgresión, la iniquidad, ese no anda viendo posiciones, no anda viendo si eres alguien que vive en la calle, como si eres un funcionario del gobierno, agarra a todos parejo por igual, ¿verdad? Y quiere hacer caer hasta el rey, ¿verdad? Entonces, veamos que este engaño era para manipular al rey y así obtener un beneficio propio para ellos poder ser más cercanos al rey. Ahora, es la característica del fraude acá que vemos en el ejemplo de sátrapas en Daniel del 6 al 7, es la manipulación. Siguiente ejemplo, el del Sanedrín en Mateo 27:15 al 18. Esta porción de la palabra podemos ver que fariseos habían entregado, fíjese, al Señor Jesucristo y lo habían hecho por envidia. Miren qué tremendo. Cuando una persona siente envidia, puede manipular a otra persona, puede manipular a multitudes para obtener sus propios beneficios, no importando lo que suceda a esa persona, que está perjudicando, no importándole si esa persona pierde algo espiritual, algo material o aún perder la vida. No le importa nada, ¿verdad? La característica, la envidia, ¿verdad? Personas que piensan que el fin justifica los medios, personas que piensan que arriesgarlo todo es la forma de obtener. Hay que tener cuidado y examinarse dentro del interior, si no es la envidia lo que lo está moviendo. Mire, ahora te quiero hablar del segundo tipo de engaño, la negligencia. Te voy a leer la Reina Valera 60 en Job 13:6. En este versículo de Job
vemos que muchas personas hablan iniquidad y asimismo hablan engaño. La palabra engaño en ese versículo es la palabra ramillá del 74:11 y significa negligencia, otra vez traición, engaño, fraude, indolente. Entonces, la negligencia, mira, es la condición de una persona poco cuidadosa o descuidada, según el diccionario, ¿verdad? Una persona que omite cosas, también definición del diccionario. Una persona que descuida o negligente es la que deja de hacer lo que le corresponde, ¿verdad? Por ejemplo, para nosotros como discipuladores, como predicadores de la palabra, negligencia sería dejar de estudiar la palabra, dejar de buscar la comunión con Dios, dejar de buscar la santidad. La negligencia es una de las razones por las que no se prospera, según Proverbios 10:4. Y veamos en el siguiente ejemplo la característica de la negligencia. Te voy a hablar del ejemplo de Saúl en 1 Samuel 13:13. Mira, en este pasaje vemos cómo el profeta Samuel le dice a Saúl que ha obrado neciamente, ya que no ha guardado lo que el Señor le ordenó, y por consiguiente su reino no prevalecerá. Y lo contrario a negligencia es que seamos diligentes, y la escritura nos enseña que diligencia busquemos estar sin mancha e irreprensible, según de Pedro 3:14. Entonces, ¿qué características tiene la negligencia? La falta de atención o cuidado en seguir instrucciones. Tercer tipo de engaño, la falsedad. Reina Valera 60, Salmo 7:14. En este salmo enseña que el impío concibió maldad y fue preñado de iniquidad, dando a luz engaño. La palabra engaño aquí es del hebreo sheker, del H8267, y significa falsedad. Falsedad, embuste, mentira. Me quiero enfocar en falsedad. Ahora, veamos algunos ejemplos de esta característica de la falsedad. Y te voy a mencionar el ejemplo de Jezabel en 1 Reyes 21:13. La palabra enseña que Jezabel llevó 2 hombres malvados que fueron testigos falsos en contra de Nabot, con el objetivo de matarlo. El Señor en la Biblia deja claramente que odia y abomina 7 cosas, y dentro de ellas al testigo falso. Esto lo podemos leer en Proverbios 6, del 16 al 19. Entonces, la característica de la falsedad es difamar. Difamar. El otro ejemplo que te quiero mencionar en la falsedad es el ejemplo de los escribas y de los fariseos en Mateo 23:27. Aquí deja ver que los escribas y fariseos eran hipócritas, ya que eran solo apariencia, ¿verdad? Asimismo, el Señor les dice a los oyentes que a aquellos que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, ¿verdad? O sea que pueden haber personas que estén enseñando, ¿verdad? Pero hay que hacer lo que dicen, pero no lo que hacen, ¿verdad? Es bien importante el testimonio, ¿verdad? Hay muchas personas que predican y predican y predican y no hacen lo que predican. Eso es una de las batallas de los últimos tiempos, que sabemos que va a ser de luz contra luz, pero la palabra del Señor dice: por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces es más importante lo que hacen, ¿verdad? Y constantemente esas personas la riegan y la siguen regando y la siguen regando. Por sus frutos los conoceréis. Otro tipo de engaño, la opresión. Bueno, la característica anterior de la falsedad, ¿verdad?, es aparentar lo que no es. Ahora veamos la opresión. Salmo 17. Este tipo de engaño va acompañado de malicia, de iniquidad, de blasfemia, de opresión. Ya es un nivel un poquito más avanzado, y aquí ya está vinculado la maldad, la iniquidad, la blasfemia, la opresión. Aquí la opresión es la palabra hebrea top, el 8496 del hebreo, y significa opresión, engaño, fraude. Opresión es la acción o efecto de oprimir, es ejercer presión sobre algo, es someter a una persona, a una nación, a un pueblo a opresión, ¿verdad? Humillándolos, tiranizándolos, poniéndoles cargas que ni ellos pueden llevar. Veamos el siguiente ejemplo de este engaño. El ejemplo de los fariseos en Mateo 23, 3-4 dice: en este pasaje señala que los fariseos, quienes hablaban de la escritura y no la cumplían, asimismo estaban
daban cargas pesadas a los otros, oprimiéndolos, pero ellos no querían mover ni con un dedo, ¿verdad? Entonces la característica de la opresión es poner cargas pesadas, ¿verdad? Es poner cargas pesadas, es inventarse privilegios, es poner cargas que no son ellos los primeros que están haciéndolo, ¿verdad? Eso es bien importante, ¿verdad? El tener cuidado, porque la carga es el primer paso que produce y lleva a una persona al pecado, ¿verdad? El proceso es carga, pecado, transgresión, iniquidad. Bueno, entonces aquí vemos el otro ejemplo es en los egipcios, en Éxodo 3, del 9 al 10. Aquí vemos que Faraón oprimía a los israelitas para recibir beneficios del trabajo de ellos. Una persona que es de Egipto es opresor, es decir, aquella persona que tiene el mundo en su corazón busca oprimir a los demás para sacar provecho. Entonces, ¿cuál es la característica de la opresión? Provocar dolor, angustia y sufrimiento. Siguiente ejemplo de engaño, la astucia. Según Jeremías 8, en el 4 y verso 5, dice en esta porción de la palabra, vemos personas que no se arrepienten y que van camino a la apostasía porque se aferran al engaño. Aquí la palabra engaño es la palabra hebrea turma, el 8649, y significa astucia. Y la palabra astucia significa procedimiento hábil y engañoso para obtener algo, sinónimo de treta, de ardid. Veamos los siguientes ejemplos y características del engaño. Veamos el ejemplo de un comprador, Proverbios 20:14. Este proverbio, mire, enseña que hay personas que cuando hacen negocios dicen mentiras y engañan al momento de comprar o de vender, pero cuando se marcha y todavía se jactan, ¿verdad? Ah, qué buen negocio el que hice, qué buen negocio el que hicieron. Entonces, característica de la astucia que tiene esta situación del comprador, burlarse de un negocio engañoso. Mire qué tremendo, ¿verdad? El siguiente ejemplo, Jonadab, en 2 de Samuel 13, 3 al 4. En estos pasajes vemos que Jonadab dice a la escritura que era un hombre astuto. Dio un consejo a Amón según su astucia, cuyo fin fue muerte para Amón. Entonces, característica de la astucia, inducir a hacerlo mal. Inducir a hacerlo mal. Siguiente forma de engaño, la simpleza. En Ezequiel 45:20, en la versión BTX, dice, hay personas que por engaño y error pecan. En este pasaje, el engaño, la palabra hebrea es piti, del 66:12, y significa simple. Mire, simple significa. Tiene otros significados, pero me quiero enfocar en simple. El ejemplo del joven falto de entendimiento, según Proverbios 7, el 7 al 9, dice, la persona falta de juicio se llama simple, también falto de entendimiento. Es imprudente, falto de sensatez. Al tener esta característica, es presa fácil para ser engañado, por lo que nosotros debemos buscar de dejar la simpleza y buscar ser prudentes, ya que la Biblia enseña que el prudente ve el mal y se aparta de ese mal. Es importante ver que algo está mal, ver que algo no huele bien y se aparta. Para Proverbios 22:3, característica de la simpleza, no apartarse del mal. Vale, ahora, el siguiente ejemplo, la mentira, Miqueas 1:14. En este verso se utiliza la palabra engaño, la palabra hebrea es axab, del hebreo 3:91, y significa mentira, falsedad, engaño. Mentira es la expresión que contradice la verdad, dicha con intención de que sea creída, según el diccionario. Veamos un ejemplo bíblico de la mentira. El ejemplo de Ananías y Zafira en Hechos 5, 3 al 4. La Biblia deja registrado que Ananías y Zafira quisieron engañar al Espíritu Santo, mintiendo primeramente y sustrayendo, es decir, que robando del precio por el cual vendieron sus propiedades, ¿verdad? Veamos que todos aquellos que hablan mentira lo hacen porque tienen cauterizada su conciencia, según 1 Timoteo 4:2, ¿verdad? Aquí vemos de que ellos vendieron sus propiedades. Miren, hay personas que venden, yo creo que mejor les hubiera sido como esas personas, ¿verdad? Venden sus propiedades, venden casas, y como ya es un monto alto, ya dicen, no, de esto no voy a diezmar, ¿verdad?
les cuesta, para empezar, les cuesta dar lo que es del Señor cuando ya es un monto alto. Pero acá veamos de que también tuvo el mismo problema Ananías y Zafira, ¿verdad? Vendieron su propiedad, pero mintieron, ¿verdad? No dieron la totalidad de lo que era, ¿verdad? Entonces, la característica de la mentira es la avaricia, ¿verdad? Veamos este ejemplo. Vale. La siguiente es la seducción. Mira qué tremendo, ¿verdad? Mateo 13:22. En la parábola del sembrador se ven aquellos que la palabra no ha podido ser sembrada en buena tierra y caen espinos. Ahora, estos son aquellos que cuando vienen preocupaciones, el engaño, las riquezas, se ahoga la palabra y esto no da fruto. Aquí la palabra engaño es apate, del griego 5:39 y significa seducir, significa otras cosas también, pero me quiero enfocar en seducir. Y seducir es la acción y efecto de seducir, engañar con arte y con maña. Mire qué tremendo, ¿verdad? Ya es tener un arte para hacerlo, ¿verdad? Ya una maña es persuadir suavemente para algo, atraer físicamente a alguien con el propósito de obtener una relación sexual, ¿verdad? También es embargar, es cautivar el ánimo. Mire, el ejemplo para la seducción, la mujer alborotadora, según Proverbios 7:21 al 22, este pasaje vemos que la mujer alborotadora y ramera con sus palabras persuasivas, es decir, con su seducción, lo atrae con labios lisonjeros. Y el fin del muchacho es como el buey que va al matadero. La Biblia dice que hay hombres malos que irán de mal en peor, seduciendo y siendo seducidos, según 2 Timoteo 3:13 en la versión BJ2. El Nuevo Testamento, Arcas Fernández, dice, miren, en Efesios 4:22, que debemos renunciar a la antigua conducta, a la vieja condición humana que, seducida por el placer, se encamina hacia la muerte. ¿Cuál es la característica de la seducción? Hacer sentir bien con el propósito de obtener placer. Y te voy a mencionar una última característica: defraudar. Santiago 5:4. Aquí vemos que hay jornaleros, hay trabajadores cuyos patronos no han pagado lo que corresponde por medio del engaño. Esta palabra engaño es la palabra griega apostereo, del griego 6:50, y significa despojar, negar, privar, engaño. Según el diccionario TUI, significa defraudar, y defraudar es desilusionar, decepcionar a alguien por no ser lo que esperaba. Veamos algunos ejemplos. El ejemplo de Amón, 2 Samuel 13, del 11 al 14. Amón dice de la escritura que estaba enfermo de amor por Tamar, pero al engañarla, dice que la odió, por lo cual fue una persona que defraudó a Tamar con lo que aparentaba sentir. Entonces, la característica de defraudar es fingir un estado. Veamos otro ejemplo: los discípulos de los fariseos, Mateo 22:15 y 17. Estos se presentaban delante del Señor como aduladores, dando una apariencia de que quieren aprender, pero lo que buscan es hacer caer en una falta al que le enseñe, en este caso al Señor, ¿verdad? Entonces, la característica de defraudar es una mala intención. Entonces, veamos que estos tipos de engaños nos pueden afectar internamente a tal grado de llegar a ser insensibles, llegando a considerar que lo verdadero es falso. Por eso es importante buscar ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, para que no seamos engañados nosotros mismos. Según Proverbios 1:22, es importante que el aplicar la palabra a nuestra vida nos ayudará a ser guardados del engaño, del error que puede buscar conducirnos al pecado y así apartarnos del Señor. La palabra enseña que debemos ser obedientes y perdonar para evitar ser engañados por Satanás. Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? En 2 Corintios 2, del 9 al 11 puede ver usted esto. Pero el Señor ha dejado los 5 ministerios para que podamos dejar de ser niños fluctuantes y así evitar que seamos engañados por la astucia del enemigo, según Efesios 4:14, por lo que cuando identificamos algo de lo anterior y tenemos problemas internamente, busquemos ayuda y se nos quite todo cepo espiritual y así poder alcanzar las promesas que Dios tiene para cada
uno de nosotros. Mire qué tremendo, ¿verdad? Tipos de engaño. Yo sé que en esta mañana es importante si identificaste que has sido víctima de un tipo de engaño, si identificaste que tienes un problema de tipo de engaño en tu interior, yo te invito en esta mañana para que le digas: Señor, en esta mañana, Padre bendito, yo vengo poniendo mi vida delante de ti. Vengo poniendo mi vida delante de ti, Señor, para que seas tú, Padre bendito, quien a través de tu Espíritu Santo ministres y quites y depures por medio de tu fuego, Señor. Quites toda aquella malicia, Señor, de nuestro corazón. Quites, Señor, todo engaño de nuestro corazón, que en nuestro corazón, Señor, no haya fraude, que en nuestro corazón no haya negligencia, que en nuestro corazón no haya falsedad, que en nuestro corazón, Señor, no se incline por la opresión hacia los demás. Señor, que en nuestro corazón no haya fraude de astucia, Señor, sino una astucia que venga de parte de ti para bendición. Quita toda simpleza y trae, Señor, la sabiduría de tu Espíritu Santo hacia ministrar nuestro espíritu, para que ministre nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro ser. Quita toda mentira de nuestra boca, Señor. Quita toda seducción de nuestra boca, Señor, para que no seamos piedras de tropiezo, Señor, para tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, quita, Señor, el que seamos defraudadores, Señor, sino podamos dirigirnos conforme a tu palabra. Podamos, Señor, ser hombres y mujeres de testimonio de ti para bendecir a tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana reprendemos todo contragolpe del enemigo. Queda atado, ligado en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias por haber estado en sintonía. Será hasta el día lunes en tu programa Buenos Días con Dios. Muchas bendiciones.